¿Ya? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nos da gusto volver a estar con ustedes en este día de lunes, compartiendo algunos conocimientos sumamente importantes y el día de hoy tiene que ver con un tema demasiado importante con la salud respiratoria. Nuestros pulmones, ¿cómo están? ¿Con qué los afectamos? ¿Con qué los perjudicamos consciente e inconscientemente? Y para el tema del día de hoy, nuevamente el doctor Disman se encuentra con nosotros. Pues compartiendo sus grandes conocimientos, sus investigaciones, su experiencia. Y él como experto en rehabilitador pulmonar, pues bueno, yo creo que nos va a dar una amplia información exacta acerca de pues la salud respiratoria pulmonar. Así Doctor, es. ¿qué nos puede decir de este tema para iniciar? Bueno, mira, el tema de salud respiratoria es importantísimo. De hecho, yo soy rehabilitador respiratorio y llevo casi más de 15 años dedicado a lo que es el campo de la rehabilitación respiratoria. Y siempre el sistema respiratorio es uno de los sistemas en el cuerpo humano que más discapacidad y más deficiencia genera, incluso mucho más limitaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primordial del sistema respiratorio? ¿Qué capta el sistema respiratorio? Es el que se encarga, entre unas de sus funciones, intercambiar oxígeno, o sea, absorber el oxígeno del medio ambiente para poder obtener ¿qué? Energía a nivel de la célula y eliminar el dióxido de carbono que se acumula dentro de nuestro organismo para que el organismo pueda seguir viviendo. Entonces es el sistema que entra energía y saca el desecho de esa energía. Cuando hay una afección cualquiera del sistema respiratorio, pues está afectando completamente todo el funcionamiento del organismo, el rendimiento físico de la persona, está afectando la obtención de energía de esa persona, está aumentando el nivel de toxicidad en esa persona, porque si aumentan los niveles de CO2, pues los niveles de CO2, miremos una cosa, hagamos una analogía. ¿Qué está pasando hoy actualmente con el medio ambiente? ¿Por qué hay las altas temperaturas? Porque se está incrementando los niveles de CO2. Lo que quiere decir que para que un ecosistema funcione correctamente, tiene que haber una adecuada concentración y manejo de oxígeno y una de CO2. Cuando el CO2 se va aumentando por encima de lo normal, se producen alteraciones y eso mismo pasa en el cuerpo humano. Por eso muchas personas, hay una de las cosas que más se traduce de los problemas respiratorios es el fenómeno de la disnea. Y la disnea es este pulmón tratando de forzarse por mantener el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel de la sangre, a nivel de las células y demás. Pero también tiene que ver, o sea, hoy por hoy conocemos que la génesis de muchos procesos inflamatorios o de muchos procesos degenerativos está en los problemas de oxigenación de los tejidos. Eso se llama hipoxia en los tejidos y que la hipoxia en los tejidos está dada por, en primer lugar, la calidad con que funciona el pulmón, la calidad con que hace el intercambio gaseoso, la calidad con que hace el proceso enzimático para que el eritrocito suelte el dióxido de carbono y se llene de oxígeno. Y todo eso pues es controlado a nivel del pulmón. También el pulmón es igual como son los árboles, que son los pulmones de lo que le dicen los pulmones de la ciudad. ¿Por qué? Porque transudan y sacan también vapor de agua a través del proceso. Pues nuestros pulmones igual hacen lo mismo, sacan ese exceso de humedad que hay en el cuerpo, hacen la transpiración y ayudan a mantener el equilibrio. Por eso tienen una relación muy directa los pulmones con el riñón. Y por eso, ejemplo, cuando hay una afectación del riñón, uno de los signos característicos es que uno de los pulmones se encharca. O Ok. sea, se forma lo que se llama un derrame pleural, algo de eso. O cuando hay, ejemplo, un problema del corazón, un fallo cardíaco, ya sea del corazón derecho o del corazón izquierdo. Con esto me refiero, no es que tenemos dos corazones, me refiero a cómo funciona la parte derecha del corazón y cómo funciona la parte izquierda del corazón. Vamos a recordar un poquito de anatomía. Acuérdense que la sangre viene del cuerpo no oxigenada, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho lo bombea hacia los pulmones, la sangre recircula por todos los pulmones,
hace el intercambio gaseoso, dejando el CO2, llevándose el oxígeno, regresa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, toda la sangre oxigenada y de ahí circula a todo el resto del cuerpo. Entonces, si hay una insuficiencia de la parte izquierda del corazón, ahí vemos cómo entonces se va a retener la circulación sanguínea al nivel del pulmón y entonces va a haber un estancamiento a nivel del pulmón, como sucede, ejemplo, los edemas del pulmón. Cuando falla el izquierdo, es por lo contrario, es porque no está llegando casi sangre del corazón al pulmón, por lo tanto es poca la sangre que se va a oxigenar y que va a llegar al corazón izquierdo para que vaya al resto del cuerpo. Y ahí, ejemplo, tenemos una de las enfermedades que es la hipertensión pulmonar, que hoy por hoy es una causa cada vez más frecuente de alteraciones y ejemplo posterior al COVID, muchas investigaciones de estadísticas refieren que el número de pacientes con hipertensión pulmonar se ha incrementado. Y hay pacientes que incluso no saben que conviven con hipertensión pulmonar y no saben por qué se cansan, por qué se agotan, por qué tienen palpitaciones, por qué por la noche le cuesta el problema dormir por los problemas respiratorios y así, y tienen problemas incluso de funcionabilidad en todo el cuerpo. Entonces, el sistema respiratorio pues tiene esa gran importancia y siempre hay que verlo vinculado. De hecho, ya hoy por hoy muchas escuelas, muchas tendencias a nivel universal no es llamar rehabilitador respiratorio o rehabilitador cardiovascular, sino rehabilitador cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque es un sistema que trabaja al unísono. Corazón y el pulmón trabajan como casi como un solo sistema, que se estudian independiente por la complejidad que tienen cada uno, pero trabajan como un sistema. Y de hecho, cuando uno hace las evaluaciones de cómo está el metabolismo del cuerpo, hay una prueba que se llama ergoespirometría con evaluación de gases. Esa prueba la hago, bueno, cuando estaba en el centro cardiorrespiratorio en el DIF de Chihuahua la hacía. Cuando estaba en Cuba también, pues igual hacía estas pruebas. Lo que determina es cómo está funcionando el corazón, cómo están funcionando los pulmones y cómo está llegando el oxígeno y se está manejando el oxígeno y el dióxido de carbono en los tejidos. Y esto te va a dar el sentido que tú vas a analizar como médico. Bueno, el problema que tiene esta persona de cansancio, fatiga, agotamiento, de que no puede responder, de que se cansa subiendo unas escaleras, de que no puede subir una pendiente, de que una cuadra ya tiene que parar y tiene necesidad de aire, ¿es por un problema que está en el pulmón, es por un problema que está en el corazón o es por un problema de funcionamiento a nivel de la masa muscular, que es la que más consume el oxígeno? Oye, doctor, y en otra ocasión también platicabas y comentabas acerca de que en los pulmones, aparte tenemos ciertas cepas. ¿Eso en qué ayuda o perjudica cuando hay una mala calidad en sanidad en los pulmones o cuando el pulmón está enfermo? ¿Qué tiene que ver ahí un microbioma? Excelentísima y maravillosa pregunta. Me encanta esa pregunta y te la voy a abordar. Pues como tú bien lo dices, el cuerpo tiene microbioma en todas las partes. Tiene su microbioma intestinal, que es el más grande y el más importante, pero tiene microbioma en el aparato respiratorio, tiene microbioma bucal, tiene microbioma nasal, tiene microbioma óptico, tiene microbioma en la piel. Entonces, el microbioma del sistema respiratorio, al igual que el microbioma del sistema intestinal, está destinado a proteger al sistema respiratorio, ayudar al sistema inmune del sistema respiratorio a que trabaje adecuadamente, a reconocer cuando hay la presencia de un germen de un germen que está produciendo alteración o hay un alergeno que está produciendo alteración o hay un tóxico del medio ambiente. Recordemos que es el órgano que más está expuesto, además de la piel, o sea, después de la piel, es el órgano que más está expuesto a los tóxicos externos, sobre todo a la presencia del hidrocarburo. Pero además de esto, el microbioma, además de ayudar y regular los procesos inmunológicos, los procesos alérgicos respiratorios, y recordemos que aquí hay por ejemplo, dos grandes grupos de enfermedades, las neumonías y las bronquitis.
Y está por otro, y la bronquiectasia, y está por otro lado el problema del asma bronquial con las alergias, la hiperreactividad bronquial, que es otra entidad clínica que no es asma, y la gente la confunde con asma y no es lo mismo. Ok, ok. Y tiene que ver con esa alteración del microbioma que está regulando los procesos inmunes, los procesos alérgicos. También otra de las importancias del microbioma respiratorio es que tiene que ver mucho con la influencia del control del cáncer. Ah, mira, qué interesante. De hecho, hace poco para la Sociedad de Farmacobioquímicos de México di una conferencia sobre el microbioma tumoral y específicamente hablaba de cómo cambia el microbioma respiratorio en los diferentes tipos de cáncer respiratorios que hay y exactamente cómo incluso ayuda o favorece de hecho. Pero de eso te voy a hablar de algo muy importante y tiene que ver algo con la histología y anatomía del aparato respiratorio. Ejemplo, el aparato respiratorio en lo que es la parte ya funcional de intercambio gaseoso está formado por dos tipos de células que se llaman neumocitos 1 y neumocitos 2. El neumocito 1 es una célula epitelial que lo que se encarga más que nada es de realizar el intercambio entre el de oxígeno y el dióxido de carbono y tiene todo ese componente enzimático para, ya te digo, captar el oxígeno, intercambiarlo por la barrera hematopulmonar, a estimular al hematí a que libere el dióxido de carbono y a que capture el oxígeno. Ese neumocito de tipo 1 es muy sensible y altamente sensible a la contaminación y muy sensible a ser colonizado por gérmenes. De hecho, es lo que se va destruyendo. Y cuando la destrucción es grande, ya sea por contaminación o ya sea por la presencia de un germen patógeno, muchas veces no logran ser reparados, sustituidos, reemplazados y lo que sucede en ese lugar es fibrosis, queda un tejido afuncional Ok. que no va a realizar intercambio gaseoso. ¿Quién protege a ese neumocito 1? Además del sistema inmune, quien lo protege es el microbioma respiratorio. El neumocito de tipo 2, pues lo que se encarga más de producir una sustancia que se llama factor surfactante, que es lo que hace que cuando los pulmones puedan expandirse y contraerse sin colapsarse y bloquearse. Ok, ok. Cuando ese factor surfactante falta o no se produce con una calidad adecuada, pues suceden, ejemplo, fenómenos como la atelectasia, que la atelectasia significa que se cerró esa parte del pulmón y ya dejó de funcionar o intercambiar. Incluso la atelectasia puede ser de un pequeño segmento del pulmón, pero puede ser también la atelectasia de un pulmón completo. Y eso crea un problema grandísimo porque te imaginas un pulmón completo colapsado, el otro tiene que esforzarse más, pero hay desplazamiento hasta mecánico dentro de la cavidad torácica, que trae mucho más complicaciones que hay que resolver. Entonces, este neumocito de tipo 2 ocasiona este factor surfactante, que es el que mantiene que cuando cambien las presiones pulmonares, pues no se produzca el colapso. Han oído hablar a veces de niños prematuros. No, el niño prematuro hay que poder dejarlo en la incubadora porque sus pulmones todavía no están maduros, es lo que se dice en el argot Ajá. corporal. Sí, Lo sí, tuvieron sí. que dejar porque sus pulmones no están maduros. Bueno, la respuesta esa de sus pulmones no está maduro es porque sus pulmones, aún el neumocito de tipo 2, no ha arrancado y ha empezado a funcionar. Porque hay una cosa muy importante. El neumocito 1 se genera de un tipo de célula epitelial. El neumocito 2 se regenera a partir de células madres pulmonares. Por eso es que cuando hay una enfermedad a lo largo, y eso hay que entender, y todos los médicos respiratorios y neumólogos sabemos, por eso es que hay que esperar que esas células madres maduren, se regeneren, exista la estimulación, el intercambio con el sistema inmune, con el microbioma, para que esas células madres se diferencien y se transformen en neumocitos de tipo 2 y puedan crear el factor y puedan empezar a sintetizar el surfactante. Por eso muchas veces el tratamiento que se utiliza en estos niños es ponerle esteroide como la betametasona que induce el proceso de maduración o estimulación de estas células madre.
Y o algo muy importante, nosotros los médicos rehabilitadores, cuando trabajamos sobre todo con las enfermedades que ocasionan mucha fibrosis en el pulmón o que ocasionan mucho deterioro del parénquima pulmonar, trabajamos con equipos o agentes físicos o técnicas respiratorias que muchas veces lo que hacen es estimular que ese neumocito 2 se pueda diferenciar en neumocito de tipo 1 y puede empezar a cubrir la función del neumocito de tipo 1, que vuelvo y recuerdo, es quien hace el intercambio gaseoso. El neumocito 2 no hace intercambio gaseoso, lo del es secretar el factor surfactante. Entonces, ejemplo, el uso de la magnetoterapia, de algunos tipos de diatermia, de algunos tipos de láser de alta intensidad, pues hacen y estimulan a que el neumocito 2 se diferencie del neumocito 1 y desaparezca ese proceso de fibrosis. Como ejemplo, pasó mucho a los pacientes con COVID. Es que ese punto que, bueno, ahorita que tocas ese tema de COVID, bueno, sabemos que hay ciertas alteraciones internas y externas y que puedan perjudicar todavía aún más cuando un paciente está enfermo en cuestión de sus pulmones. Aquí sería, doctor, cuando alguien ya está enfermo, está delicado, llamemos que tiene una enfermedad, asma, EPOC, alguna fibrosis pulmonar. Cuando llega COVID, ¿qué sucede? Pues aumenta todavía. Date cuenta que el COVID, una de las cosas que hace, primero desajusta el sistema inmune, produce un exceso de interleuquinas inflamatorias, que es uno de los grandes problemas del COVID, produce procesos de interleuquinas inflamatorias. Esas interleuquinas inflamatorias pues van a movilizar unas células que se llaman fibroblastos, otras células que se llaman macrófagos pulmonares que tienen una actividad específica, otras células que se llaman mastocitos que son propias del sistema respiratorio y estas van a empezar a secretar más de lo que deben hacer, lo que coacciona más, o sea, una muerte del neumocito de tipo 1 que es sustituido rápidamente por la hiperfunción plaquetaria y de los fibroblastos, creando más fibrina a nivel del pulmón, como un mecanismo de defensa. Eso es el cuerpo tratando de defenderse. Pero en la medida que esas cantidades de fibrosis se van incrementando, como te decía, son áreas que van dejando de ser funcional. Y al dejar de ser funcional y el neumocito 1 dejar de funcionar, pues no hay intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso, por eso muchos pacientes hacen la desaturación. O sea, baja el nivel de oxígeno en sangre porque no está entrando oxígeno en sangre. Y doctor, ¿y qué pasa cuando a eso le agregamos que una persona, un paciente, tiene sobrepeso? Ajá. Vamos entonces a la Sí, parte, a porque hay la, que ir aumentando, ¿no? Que sí, tal cual un paciente como ahora pasarlo vamos aquí. a la parte mecánica. En la respiración tiene dos partes. Una parte que se llama inspiración, que es cuando se toma el aire, y una parte que se llama expiración, que es cuando se saca el aire. La inspiración, o sea, el hecho de tomar aire, aunque sea un proceso inconsciente, tiene que ser guiado y activado por músculos que trabajan en la inspiración. Aunque lo sea inconsciente, tú no mueves esos músculos, tú no dices, voy a inspirar. O sea, lo puedes hacer consciente, pero el cuerpo automáticamente a través del sistema autónomo controla la inspiración y la expiración. Pero te digo, la inspiración sí está mediada por actividad muscular, fundamentalmente el músculo principal, quien garantiza el 60% de la inspiración, o sea, de esa toma del aire, es el diafragma. Ok, ajá. Mientras que la expiración, o sea, sacar el aire, es más como, miremos el ejemplo de un elástico o de una liga. Cuando tú la estiras y la sueltas, ¡pum!, ella vuelve a su tamaño normal. O sea, la expiración en el pulmón es más un trabajo pasivo. La inspiración es un trabajo activo, la expiración es un trabajo pasivo. Solamente entra a trabajar la musculatura expiratoria cuando hay una dificultad o un problema en la expiración y el cuerpo se ve forzado a que ya sí tiene que buscar los músculos expiratorios para que hagan el proceso. Si no, mientras tanto, lo único que trabajarían son los intercostales internos, que son los que se encargan de la expiración, única y exclusivamente. El resto de los músculos que trabajan en la expiración no tienen tanta participación en una expiración normal. Por eso vamos a ir agregando a esto como un Entonces, ejemplo, ¿no? ahora imagínate el obeso.
grasa abdominal, Ajá, es que, ok, ajá. grasa abdominal por fuera. Por lo tanto, está dificultando los movimientos de la prensa abdominal, como son los rectos abdominales y los oblicuos que ayudan al proceso de la prensa abdominal. Segundo, la grasa intraperitoneal. Ujú. Esa grasa, todo eso que lo que hace, mantiene al diafragma más elevado. Por lo tanto, en la inspiración, el diafragma, o sea, cuando uno está botando el aire, el diafragma está así, pero cuando uno va a inspirar es porque el diafragma se contrae y eso permite, hace como unos cambios de presiones dentro de la cavidad torácica y eso permite que los pulmones se expandan porque absorben. Entonces, si no, lo normal, este es el diafragma y el rango de movimiento que él tiene que hacer es esto. Ahora Ujú. imagínate, esto está ocupado por un hígado graso, esto está ocupado por Ajá. grasa peritoneal, el colon está más elevado por la cantidad de grasa que hay en el peritoneo, igual que el intestino, y el diafragma nada más haga esto. O sea, no llega a hacer esto. ¿Qué está pasando ahí? La capacidad pulmonar es menos. Por lo tanto, si la capacidad pulmonar es menos, está llegando menos aire a los pulmones. Y si está llegando menos aire a los pulmones, hay zonas del pulmón que no van a haber intercambio gaseoso. Por lo tanto, el paciente obeso tiene más dificultad para realizar intercambio gaseoso y tiene que hacer mucho más esfuerzo sus pulmones y su corazón para mantener oxigenada la sangre y con niveles óptimos de oxígeno. Ahora, hay que agregar dos cosas más. Una, este paciente se presenta con resistencia a la insulina, porque estás de acuerdo. Te encanta O sea, complicar las cosas. sí, que es el paciente X, vamos a Ajá. ponerle así, ¿no? Paciente X, eh, mucha materia adiposa, resistencia a la insulina, y ya vemos de que aparte fuma. Bah. Porque ese paciente X es el que Me hay la estás aquí. poniendo en China, pero O bueno. sea, ahí que tanto en su salud pulmonar le está afectando a este paciente para que hagan conciencia. Bueno, te voy a explicar por separado primero la resistencia a la insulina y después te voy a hablar de la nicotina. Bueno, ¿qué pasaría con la resistencia a la insulina? Pues la resistencia a la insulina, una de las cosas es que volvamos de nuevo al neumocito. Los neumocitos crecen y se diferencian por la estimulación de dos factores. El factor de estimulación de crecimiento neumocítico y el factor de crecimiento epitelial y el factor de crecimiento de fibroblastos. Cuando hay problemas de alteración de resistencia a la insulina, uno de los primeros factores que se altera que el factor de crecimiento epitelial y el factor de crecimiento neumocítico se alteran y se producen en menos concentraciones. Sin embargo, el factor de crecimiento fibroblástico, que es igual a el factor de crecimiento similar a la insulina, el IFG1, los dos se expresan demasiado. Si se expresan demasiado, ¿qué es lo que hacen? Una, activan la replicación celular, o sea, disminuyen la replicación celular, disminuyen los mecanismos de reparación y aún incrementan las respuestas inmunológicas o las respuestas de alerta a la célula. Y la célula es como si estuvieras ahí en un estado de ansiedad, en crisis ansiosa. Entonces, esto obliga a que tiene más dificultad para realizar el intercambio gaseoso. La célula tiene un ciclo de vida más corto, porque el que vive estresado o lo que está estresado, eso, pues tanto acorta su ciclo de vida y no hay y llega un momento en que es tanto esa. Te voy a poner un ejemplo. Un ciclo de vida de un neumocito debe ser de 140 a 150 días. Con una resistencia a la insulina se acortaría a 60 días. Pero en la medida que esta resistencia a la insulina se va a ir perpetuando en el tiempo, cada vez va a ser más corto este tiempo. ¿Y qué va a pasar cada vez que sea más corto este tiempo? Que no va a dar tiempo a que se reemplace o se repare el sistema respiratorio. Resultado final, va a aumentar la fibrosis. Pero también otra cosa, se va a alterar el microbioma. Y como se va a alterar el microbioma, va a empezarse a desajustar los mecanismos de defensa que tiene el mucus, que secreta el pulmón, y o va a exacerbarse los problemas alérgicos o va a ser caldo de cultivo para que llegue cualquier bacteria y desencadene de forma rápida
una bronquitis o desencadene una neumonía o una bronconeumonía o cualquiera de estas alteraciones. Y cuando esto sucede a nivel de los bronquios, sucede un problema aún fundamental, llega hasta afectar el músculo bronquial. Y al afectar el músculo bronquial, este se rompe, no logra repararse y se forman como si fueran unos sacos en los bronquios, así pegados. Esos sacos ya te imaginarás que se empiezan a llenar de secreciones y esa es la enfermedad que se conoce como bronquiectasia. Ok. Entonces, esa cosa llena de secreciones, ¿qué es lo que es? Un caldo de cultivo para que todo el germen que llega allí infecte. Y ahora le pone, ¿qué es lo clásico que hacen todos los neumólogos? Porque es la única forma de defender, ponerte antibiótico-terapia, 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 y esto termina acabándote Con el, con microbioma claro, pulmonar más todo el microbioma del resto del resto del cuerpo. cuerpo, así es. Entonces, la única forma de evitar que esta bronquiectasia progrese y que sea colonizada constantemente es que el paciente lleve un estilo de vida saludable, pero específicamente que lleve una fisioterapia respiratoria. Y cuando hablas de un estilo de vida saludable, entramos al tema del cigarro, doctor. A ver, ¿qué Ahí por pasa eso, y con ahora vamos a hablar de la qué? nicotina. ¿Qué pasa con la nicotina? La nicotina, para defenderse y eliminarla, quien elimina la nicotina de los pulmones se llaman los macrófagos. Es un tipo de célula, para que tengan la idea, que es como los camiones de basura de la ciudad. Ajá. Entonces van recolectando toda la basura de todos los tejidos, almacenando, hasta que llega un momento que ya no pueden más, ya saben que ya no pueden fagocitar ni meterse una basurita más, van entonces a los tejidos donde se destruyen, son recirculados, como es el caso del vaso, donde se destruye todo esto. Pero ¿qué pasa con la nicotina? Que la nicotina no se destruye. Se destruye el macrófago que va lleno de nicotina, pero la nicotina no se destruye. Entonces la nicotina y muchos macrófagos, a veces cargados de nicotina, unos se quedan en el tejido pulmonar y de ahí no se mueven, porque perdieron la vida completamente y no les da para más. Para que tengan una idea, bueno, eso sería un proceso que les voy a explicar fisiológico, que no lo voy a decir aquí porque estaría casi una conferencia de 5 horas, un día entero. Se quedan estancados allí y allí ya se murieron llenos de nicotina. Por eso cuando tú abres a un paciente, le haces la autopsia a un paciente fumador, ves que un pulmón que normalmente debe ser un tejido rosado, es un tejido negro. Negro. Ajá. Lo otro es ese macrófago que logró salir y llegó con esa nicotina al vaso, donde se recirculó, se destruyó, esa nicotina sale al torrente sanguíneo y ¿dónde se deposita? En las arterias. Por eso hay una enfermedad que se llama enfermedad de Berger o claudicación intermitente, donde el paciente sufre toda la isquemia en una pierna, en un brazo, en dependencia de donde se dé, porque las arterias en vez de se llenan de colesterol y de nicotina con una capa así que oblitera y va obliterando la luz y lo mismo lo hacen también en las coronarias pulmonares. Y a veces cuando tú abres y para hacer la reparación te das cuenta que no es colesterol, es nicotina lo que está allí almacenada. Y vamos a otro problema, a la nicotina. La nicotina para metabolizarse y sacarse del cuerpo necesita vitamina C, entre las vitaminas que necesita. Y una gran participación de los antioxidantes. Pero uno de los antioxidantes más importantes es la vitamina C. Entonces, un ¿Y paciente, tomada o en intravenosa? en cualquier forma, o ya sea por alimentación, alimentos ricos en vitamina C, ya sea suplemento de vitamina C tomada o ya sea vitamina C inyectada o cualquiera de estos. El caso es que necesita mucha vitamina C para procesarse y metabolizarse la nicotina. Y entonces, eh, pues esto trae consigo un gasto también en el cuerpo entero. Más todavía, si ya conocemos que la vitamina C tiene una estructura muy parecida al azúcar, cuando empieza a consumirse esa alta cantidad de vitamina C, ya se conoce por investigación que se desencadena un estímulo al páncreas, como diciendo que también se está consumiendo azúcar. Hay picos de hiperinsulinemia en el paciente, que eso trae consigo varios problemas.
Y hay también otro problema que ya, y este ya te imaginarás, un constante estímulo de ciclos de insulina, picos de insulina constante, que terminan ocasionando resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina a que lleva a fibrosis pulmonar. Pero por otro lado, si se secreta mucha insulina, se secreta también en las células el factor de crecimiento similar a la insulina, que por otro lado desencadena más respuestas inflamatorias y más fibrosis. O sea, por los ambos lados llega la fibrosis al pulmón. Entonces, la nicotina termina provocando todo esto. Pero a veces hay algo todavía mucho más peligroso para los pulmones que la nicotina y son el resto de los componentes que tiene un cigarrillo, que incluso a veces son peores y le hacen mucho más daños a los neumocitos que la misma nicotina. Doctor, Y ya para finalizar, ¿tú ajá, sabes cuánto demora la nicotina para sacarse del cuerpo? Un paciente fumador se puede decir que está libre de nicotina ¿cuánto? a los 10 años. ¿Qué Es que el cuerpo ha sido capaz de, después de la última fumada que dio, en 10 años sacar toda esa nicotina de su cuerpo y poderla lograr metabolizar. Mira, nos van a poner una imagen de un pulmón sano. Ahí, para los que nos están viendo en Facebook, van a ver la imagen del pulmón. Y vamos Ujú. ok, y a ver si ahorita pueden ponernos una imagen de un pulmón Oye, allí se de ve, nicotina, ¿no? Lleno enfermo de tanto exacto, y cigarro. allí se ve la estructura de los alveolos, los bronquios, cómo es. Sí, ¿no? Ujú. Ok, esa es llamémosle una imagen de un pulmón limpio, Sí. Ahora sí busquen en internet la imagen de un pulmón con nicotina. con nicotina. O ponga así, ejemplo, pieza anatómica, de anatomía patológica de un pulmón de un fumador crónico. Y sí, verás el cambio de coloración que tiene un pulmón. Es que yo cuando los vi yo en las autopsias, en las morgues, que siendo estudiante de medicina, yo decía, ¿pero qué es esto? Y toda esa cosa negra, dice, pues eso es fumar cigarro y tabaco. Más a veces pues también trabajan cerca de cosas con hidrocarburos y pues o queman gomas, o sea, la recámara de los carros o trabajan haciendo fundiendo plástico y eso todo va a parar a los pulmones. Ajá. Y hay enfermedades ocupacionales, ejemplo, las personas que trabajan en carpintería o trabajan en industria cañera y estas cosas, hay un depósito en los pulmones de acerrín, Sí, de ese sí, sí, polvillo, también. o de los que trabajan con harina, los panaderos, estas cosas, y con el tiempo va produciendo unas enfermedades una de las fundamentales es la sarcoidosis, pero hay muchas que son parecidas y es una insuficiencia respiratoria asociada fundamentalmente a que hay un depósito de una sustancia extraña que este sistema de basura que acabé de explicar, los macrófagos no han podido realizar. Ahorita en lo que nos buscan la imagen. Aquí, doctor, ahora vamos a entrar, estamos en el tema del cuidado de nuestros pulmones, ¿no? Ahora, el impacto de una persona que hace ejercicio, que empieza a hacer ejercicio, ¿cuál es su beneficio de hacer ejercicio para los pulmones? Pues, bien, en la medida que la persona hace ejercicio para los pulmones, pues hay un estímulo positivo. Ese estímulo positivo, pues lo que hace es que incrementa y mejora lo que es la actividad del neumocito de tipo 1, mejora la fuerza que realizan los músculos auxiliares de la respiración, tanto inspiratoria como expiratoria, la musculatura bronquial, donde la musculatura bronquial pues va a tener un mejor trabajo de dilatarse y contraer para regular los volúmenes de pulmón, va a mejorar la actividad de la producción del mucus y un mucus con más calidad, pero además de eso va a haber una mejor enriquecimiento del microbioma respiratorio. Ahora, ¿qué sí es lo importante antes de empezar a hacer ejercicio? Es aprender a respirar, porque uno de los grandes problemas que tienen las personas que hacen ejercicio es que no saben respirar. Es correcto. Y yo te voy a dar un ejemplo sencillo.
Si ya dijimos que para que haga la inspiración es un proceso activo y todos los músculos inspiratorios, pues son, si los vamos a entender, son los músculos que van a alar la cavidad torácica, ya sea hacia arriba o hacia abajo para que se alargue. Que es una de las cosas fundamentales que se hace, ejemplo, con los pacientes que tienen disnea o tienen una dificultad respiratoria. Entre la fisioterapia respiratoria lo que se busca es elevar los brazos de esta persona para que, para que elevando los brazos, los músculos que hacen la tracción de la cavidad torácica hacia arriba, como es el pectoral, como es el dorsal, como es los trapecios, como es el cuadrado lumbar, o sea, que estiran la cavidad torácica para que quepa mucho más aire, eh, pues, pues tienen que hacer ese movimiento. Entonces, imagínate una persona que haga ejercicio que durante el momento en que tiene que hacer el alón, esto, alar así, que Mm. es cuando debería hacer la inspiración, haga la expiración, está dañando el mecanismo regulatorio del pulmón y por eso a veces crean un distrés respiratorio. Como mismo hay estrés en el sistema respiratorio, hay un estrés que se llama distrés respiratorio y el distrés respiratorio hace que haya una mala oxigenación, que haya un mal intercambio con la sangre y por lo tanto se va a fatigar más rápido esta persona haciendo ejercicio, se va a leccionar más rápido haciendo ejercicio. Por eso una de las cosas que primero deberían enseñar los coaches ante cualquier cosa es enseñar al paciente a respirar. Claro. A ver, doctor Fía, checa la imagen. Ya estoy viendo. Exacto, mira. Esa es la imagen de un pulmón normal y la imagen de un fumador. Entonces, asociamos un fumador obeso con COVID, con resistencia a la insulina. ¿Qué le espera a este paciente? Pues, ¿Qué calidad de vida? pues será un paciente que tendrá mucho agotamiento, tendrá un paciente que estará cansado, siempre tendrá somnolencia por la hipoxia que hay a nivel cerebral. Será una persona que cada vez tendrá más limitaciones, más dificultad en los movimientos, los huesos van a degenerar más rápido, va a estar en constantemente procesos inflamatorios por todos los lados. Inflamatorio celular. Sí, y celular va a haber trastorno de la memoria, porque si no hay oxigenación suficiente en el cerebro, hay trastorno de la memoria, de la concentración, del aprendizaje, va a haber más irritabilidad, se van a provocar más malos neurotransmisores, va a dormir más mal, y esto se va a ir acumulando así progresivamente, va a tener dificultad en la función sexual, y entonces cuando vienes a ver, pues ¿cuál es el resultado final de estos pacientes? Terminan en una silla de ruedas con un aparato para todos los lugares con oxigenación, dependiente de un oxigenador externo. Pero también en los obesos hay otra enfermedad respiratoria que no lo hemos hablado, que se llama la apnea obstructiva del sueño, Híjole, y eso, doctor, está. que no solamente lo ocasiona la obesidad. Por ejemplo, lo puede ocasionar las drogas, el exceso de alcohol, la mala respiración, o sea, aprender, o sea, muchas personas son respiradores bucales y no lo saben. Y se acostumbraron a ser respiradores bucales. Y una de las cosas que nos encargamos los rehabilitadores es de enseñarlo a volver a ser respiradores nasales. Porque si tú eres respirador bucal, lo primero es estás eliminando la primera línea de defensa del sistema respiratorio. ¿Sabes cuál es la primera línea de defensa del sistema respiratorio? Las bríbices o pelitos que tenemos dentro de la nariz. Eso permite que cuerpos extraños o masas de alto volumen no pasen a los pulmones y no sobrecarguen o obligan a los macrófagos a trabajar más. Segundo, la cavidad nasal tiene una irrigación sanguínea que está diseñada para humidificar el aire y para calentar el aire, para que llegue con una temperatura adecuada a los pulmones y con una cantidad de humedad a los pulmones. Si esto no sucede, pues esto también trae consigo cambios en el microbioma pulmonar, cambios en la calidad de las secreciones pulmonar y va a traer consigo que el pulmón enferme mucho más rápido. Entonces, ahora imagínate este paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño, que empezó siendo un respirador bucal y ahora pasa a tener apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño puede llegar a un momento en que hay un periodo donde no hay intercambio gaseoso, porque el paciente ha hecho una apnea. Una apnea significa que ni el pulmón ni inspira ni expira, se queda estancado allí. No hay en ese momento intercambio gaseoso y eso ocasiona
que haya más predisposición a enfermedades, como ejemplo, la apnea obstructiva del sueño se sabe que es causa número uno de que haya insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio. Se sabe que es la causa, también una de las principales causas en los fenómenos de isquemia cerebral o de procesos demenciales. Se sabe que también es causa directa de hipertensión arterial. Se sabe que es causa también de problemas de obesidad, o sea, la misma apnea obstructiva del sueño induce obesidad. Y es una de las enfermedades que tiene mayor cantidad de riesgo. De hecho, si revisan mis redes de LinkedIn o de Facebook, donde he subido artículos de la apnea obstructiva del sueño, verán. Y muchas personas no saben que tienen apnea obstructiva del sueño, o la gente hasta se ríen. Sí, No, ejemplo, la mujer, una mujer o el hombre. Mi marido o mi mujer, cuando están en la cama, yo quisiera que tuviera ronca como locomotora, pero lo más cómico que hace y se queda así. Y yo tengo que hacerle a veces así para que vuelva de nuevo a reaccionar. Y, no, y nunca van a atenderse por ese problema. Ese es un problema de una apnea obstructiva del sueño. Y para eso hay clínicas, tanto la fisioterapia de fisioterapia respiratoria, como ya en México hay clínicas que se dedican específicamente al problema de sueño, y dentro de los problemas del sueño ayudan a los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Que la solución más fácil que todo el mundo busca es ponerte un respirador para que duermas con la noche, toda la noche con oxígeno constante ahí. Pero imagínate la incomodidad esa. Entonces, lo preferible es prevenir eso, hacer un buen programa de rehabilitación y mantenerte toda tu vida con rehabilitación para evitar que tengas que dormir con un respirador nocturno. Pero ya llegan a veces tan en grado severo que es obligatorio un respirador nocturno. Claro, con un buen proceso, como te digo, un buen proceso de fisioterapia respiratoria, un buen proceso de reeducación de estilo de vida, un buen proceso de dieta y suplementación, este paciente puede comenzar a mejorar, revertir todo esto lo que lo llevó a la apnea obstructiva del sueño. Y, ejemplo, yo he logrado que muchos pacientes ya no tengan que dormir con el aparato. O si se ponen el aparato, nada más un ratito y ya. yo creo que, doctor, aquí entramos ya en la fase de ahora los tratamientos, que pueden ayudarle a las personas que están en esta situación. Ok, te tienen que visitar, te tienen que, pedirte una consulta eh, para su tratamiento. Aquí, ¿qué tratamientos básicos? Básicos. Ya hay tratamientos más completos. ¿Qué es lo que puedes empezar a sugerir aparte, independientemente de la técnica de respiración? Lo primero es eso. Hablabas de vitamina C. Sí, lo primero es la técnica, digamos, lo primero es que aprender, que la gente aprenda a respirar. Ve a un centro de fisioterapia, ve con un entrenador de yoga, con estos que te van a enseñar a respirar y cómo se realiza la respiración adecuada. O sea, la respiración yoga es una cosa, pero ellos primero te enseñan la respiración normal y una vez que vence la respiración normal, entran a la respiración de yoga. Pero primero es eso, respiración, a enseñarte de nuevo a respirar. Dos, ayudar a aprender cómo se realizan todas las actividades de la vida diaria con la respiración, cómo se realiza el ejercicio con la respiración. Tres, la higiene del aparato respiratorio. Nos olvidamos de la higiene del aparato respiratorio. Yo pregunto, ¿quiénes por la mañana se lavan la nariz? No, pues. Entonces, hay técnicas que enseñamos los rehabilitadores y los fisioterapeutas respiratorios, que son técnicas para enseñar el lavado de la cavidad nasal, para sacar sobre todo, ejemplo, estas grandes ciudades que son ciudades metropolitanas, donde hay tanta contaminación de smog por los carros y por las industrias. Pues una de las cosas que deberíamos hacer todas las noches, todos los días al levantarnos, es hacer el lavado nasal, que es con, incluso, no es que hagas carga y bote agua por la nariz, no, hay muchas técnicas, no voy a dedicar a explicar, incluso hay aparatos que están diseñados, Bueno, que te que consulten para que les enseñes, doctor. que se venden en la farmacia, que son diseñados para hacer una técnica de lavado nasal sin que esto repercute y caiga sobre tus pulmones, sino es recirculación nada más en esta parte. Ya después viene entonces todo lo que es la dieta. La dieta para favorecer y tener una actividad pulmonar es una que mejore el microbioma, una dieta adecuada a tu microbioma, una dieta que esté adecuada, más bien enriquecida en lo que son antioxidantes, polifenoles que ayudan a la reparación,
una dieta que tenga suplementos, sobre todo aminoácidos, un gran aporte de aminoácidos, Prolina, porque ajá, como la prolina, como la lisina, lisina. como la metionina, porque todos son necesarios para producir un mucus de calidad, y ese mucus de calidad garantiza que los neumocitos 1 y 2 estén protegidos, que las células bronquiales estén protegidas, que el microbioma pulmonar esté protegido. Y la hidratación, es importante la hidratación. Y dentro de las vitaminas que más ayudan, pues sí está la vitamina C, porque ayuda mucho en el proceso de limpieza Perdón, pulmonar. doctor, ahí entra ya terapia de quelación, o sea, como tal. Sabemos que la vitamina C es parte de la quelación, Sí, pero ya ejemplo, una más profunda, hay desde quelación natural, como ejemplo con la utilización del ácido alfa-lipoico, con ujú, la utilización de clorofila. la clorofila, la espirulina o la clorela, cualquiera de las tres son quelantes. Que ayudan a sacar metales pesados y ayudan, incluso la clorofila mejora la oxigenación a nivel de la calidad del hematía y de la hemoglobina para tener una adecuada oxigenación. El resveratrol también es importante en el proceso de protección del pulmón. La astaxantina Mm, es uno de los antioxidantes. antioxidantes más Ujú, importantes. La coenzima Q10 10. también es Más en imprescindible. el paciente Sí. obeso. Y la superóxido dimutasa, también los suplementos de superóxido dimutasa ayudan mucho en esto. Ahora, y una dieta que tenga estos elementos de quelación. Ahora, que existe quelaciones, si hay ejemplo, eh, enfermedades respiratorias que son depósitos de plomo o depósitos de otros tipos de minerales como bauxita, como cromo, cobre, todo esto se deposita en los pulmones y ocasionan enfermedades específicas con nombres específicos que ya sí tienen que llevar quelaciones médicas en instituciones médicas para sacar estos metales pesados que están depositados a nivel del pulmón. El cadmio, uno de los grandes problemas es el cadmio que viene en los cigarrillos, es un metal que está presente en muchos. Ustedes, el tema que estamos viendo, salud pulmonar y respiratoria. Algo pasó por ahí, pero bueno, ya estamos nuevamente en línea. A ver, doctor, nos hablabas de ciertos nutrientes específicos o macronutrientes para una salud pulmonar. No, Hablabas de la astaxantina. sí, pero lo que estaba hablando, te estaba hablando fundamentalmente cuando se cayó la corriente fue de la presencia de metales pesados. Ah, sí, es correcto. Entonces, dentro de la presencia de los metales pesados, te decía que hay varios. Estas enfermedades se conocen como neumocomiosis. Neumocomiosis por diferentes ejemplos, está la neumocomiosis por manganeso, neumocomiosis por cobre, neumocomiosis por bauxita, hemosiderita, así hay distintas cosas que ocasionan distintos tipos de neumocomiosis en eso. Pero una de las importancias es el fumador. El fumador, uno de los componentes del cigarrillo es el cadmio. Ah, es correcto, estábamos hablando de Y eso. el cadmio tiene la característica de que además de ser un metal pesado, es un metal que produce inducciones o daños epigenéticos que se traducen a la larga en cáncer. No solamente la nicotina es inductora del cáncer o los ácidos, eh, este ácido que tienen los cigarrillos, ahora no me acuerdo el nombre, se me fue. No solamente son estos los inductores de cáncer, el cadmio incluso produce mucho más inductor de cáncer cuando se almacena. Y como te decía, pues una forma de sacarlo es utilizando los quelantes naturales. Y uno de los quelantes naturales para el cadmio es la astaxantina y es el ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico que lo produce el hígado. Entonces, si no hay una adecuada salud No, pues hepática, imagínate, un hígado graso por como eso, está muy mal. si no hay una adecuada salud hepática, pues los sistemas de quelación normal, No naturales se que da. tiene el cuerpo no se dan o es depósito de estos metales pesados. Entonces sí hay que hacer terapias y suplementación con estos pacientes. Yo todos mis pacientes con respiratorio, si hay alguno que está escuchando, pues saben que todos le pongo una amplia variedad de suplementos y se los voy rotando de acuerdo a cómo van evolucionando y van cambiando
para esto mismo, para mantener un adecuado proceso de salud y reparación del pulmón, pues que eso es lo importante, ayudar a reparar el pulmón. Y lo otro que es importante es el entrenamiento físico y el ejercicio, porque es la única forma en que pues, se entrena el pulmón. Oye, doctor, y hablando ya en materia de investigación y ciencia, ayer que estábamos en el Congreso, que de hecho dice una conferencia magistral, este, que tiene mucho que ver las referencias bibliográficas científicas. Hablabas ayer del test epigenético. Cada 8 días estamos hablando un poco acerca del test o el estudio de epigenética. ¿Ahí en qué le beneficia a un paciente que esté muy mal de sus pulmones? Porque hablas acerca de alimentación y ciertos nutrientes. Aquí explícanos qué pudiera ayudarle para empezar un test epigenético a un paciente ya en este grado Bueno, mira, una de grave. las cosas que nos va a dar el test epigenético es que tiene un segmento que se llama evaluación de los marcadores epigenéticos según los sistemas. Y una de las cosas es que va a salir el sistema respiratorio. Y dentro del sistema respiratorio va a decir qué deficiencias de vitamina hay, qué deficiencias de minerales hay, qué deficiencias de antioxidante hay, qué alteración del microbioma hay asociado al aparato respiratorio, qué alteraciones de radiaciones o contaminación está recibiendo el tejido pulmonar y que se está transformando, y esto nos ayuda a ser más específico o orientar más el tratamiento en ya así evacuar y ayudar en el proceso de limpieza completamente del pulmón. Y entonces vas más directo a no estar tanteando de que deja probar con este suplemento de resveratrol, deja probar con la astaxantina, deja probar con el ácido alfa-lipoico, deja probar con omega 3, que también es importante los omega 3 para, sobre todo el ácido linoleico, que es del omega 3 que viene de fuentes vegetales, es importante para la construcción y reparación del epiteliocito. Y el omega 3 de tipo EPA, el de tipo EPA tiene que ver mucho también con la protección de todo el aparato circulatorio dentro de los pulmones. Y entonces, pues todos estos datos te los va a ofrecer el test epigenético, y en dependencia de eso, pues ya vas a un tratamiento mucho más orientado, más específico al paciente, y te ahorras mucho más tiempo. Lo que antes me demoraba un año en ir intercambiando suplementos y cosas, a ver quién es el que mejoraba más, pues ya voy directo al grano, ya voy directo a los que de verdad están deficientes y tengo que suplir y actuar, y cuáles sí no debo emplear porque pueden empeorar el caso del cuadro. Por ejemplo, si usted diría un paciente asmático, que el asma está relacionado con un proceso alérgico que sucede a nivel de los pulmones, proceso alérgico inflamatorio, si este paciente yo le doy vitamina C, muchas veces la vitamina C o los cítricos pueden, o sea, incrementar o elevar los niveles de la crisis de asma. Y un test epigenético sí me puede dar de forma directa si de verdad el cítrico en este paciente está induciendo el asma o está favoreciendo que las crisis de asma sean mucho más intensas, o si de verdad el paciente no, el cítrico no le influye, no le afecta, o si de verdad tiene una carencia de vitamina C, y yo no le he puesto vitamina C porque, o sea, lo que dicen la gran mayoría de los neumólogos o los alergistas, pues no le vamos a dar vitamina C porque se puede agravar el asma. No, a veces hay que ver, y si el test epigenético me dice hay una deficiencia de vitamina C, pues hay que mantener los niveles estables de vitamina C, porque tú no haces nada con mejorar los pulmones, que empeora el resto del cuerpo. Sí, fíjate. Incluso dentro de la vitamina C conocemos que hay 7 isoformas de la vitamina C que pueden emplearse. Ejemplo, el ascorbato de calcio es uno de los más frecuentes, pero está el ascorbato de magnesio, que también puede sustituir el ascorbato de calcio, que no produce el fenómeno alérgico. Y está el ácido ascórbico, que es otra forma, y así sucesivamente vamos a ver que hay diferentes formas de la vitamina C, y esto se puede ayudar a través del test epigenético, y uno puede determinar cuál es la isoforma que debe administrar. Y es que, doctora, aquí entra algo, bueno, que ayer nos dimos cuenta en el área, en el Congreso Médico que estuvimos presentes, muchos médicos hicieron ese test epigenético. Ujú.
Y algunos de ellos tenían algunas preguntas como ellos suponían que se encontraban bien de salud porque no tenían algún síntoma. ¿Qué referencia les puedes dar del test epigenético cuando dicen es que yo me siento muy bien, pero en el test epigenético marcaban ciertas deficiencias? Sí, bueno, mira, aquí lo primero que tienes que tener en cuenta de un test epigenético es que se está adelantando con un periodo de 6 meses a un año a lo que pueda aparecer en el futuro. O sea, Ok. el test epigenético lo que ve es todo el sistema de cómo se está desarrollando la metabolómica, o sea, el metabolismo asociado a la función genética, la proteómica, que es la fabricación de proteínas, ahí están los anticuerpos, que también son una proteína, las interleuquinas, que son proteínas, todo ese sistema regulador, las hormonas, que muchas son proteínas. Eh, pues te está diciendo que a la larga, si siguen esas carencias que aparecen en el test epigenético, a la larga todo ese sistema se va a alterar y va terminando pues, de producirse una enfermedad o permitir que una enfermedad se exprese. Oye, porque nos pregunta una doctora, la doctora Miriam, dice, doctor, ¿es mejor dar vitamina C o ácido ascórbico cuando hay el test epigenético, hay deficiencia? Depende, ahí tienes que ir a los aditivos, porque, por ejemplo, yo presentaba un caso ayer donde la persona tenía deficiencia, o sea, no tenía tanta deficiencia de vitamina C, aunque se sabía que como venía para un tratamiento de problema anti-age y de belleza, pues hace falta la vitamina C, una calidad de vitamina C para estimular la fabricación de un colágeno adecuado. Pero vamos a este paciente, cuando sale el test epigenético en lo que está acumulado, había ascorbato de calcio acumulado. Entonces, si yo le doy un suplemento de vitamina C que es a base de ascorbato de calcio, voy a aumentar todavía aún más la intoxicación en el paciente por ácido ascórbico, por ascorbato de calcio y que es una forma de vitamina C. Entonces tengo que ahí ver, por eso digo, es importante ver qué tipo de isoforma de vitamina C es el producto que voy a indicar de suplemento y si se puede o no dar al paciente de acuerdo al test epigenético. A ver, doctor, ahorita que nos están comunicando de un laboratorio, no voy a decir todavía el nombre del laboratorio. César, nos escribe de un laboratorio. Él dice que tienen un protocolo con el Hospital Siglo XXI en pacientes con COVID. Ujú. Yo creo que César, hemos tenido algunas conversaciones con él de las células madre que él maneja. Pues sería prudente que César, nos hiciéramos un enlace en vivo posteriormente, porque él dice que las células madres son una excelente ayuda y arsenal terapéutico para problemas pulmonares. ¿Cómo podríamos asociar la epigenética para aplicar una terapia de células madre? Pues mira, ¿Es sería, viable? es viable, o sea, la epigenética te va a decir, porque lo primero es una célula madre, para que sea efectiva, lo primero que tú tienes que hacer es cambiar o sea, todas las condiciones biológicas del tejido para que de verdad la célula madre pueda diferenciarse y pueda regenerar el proceso reparativo. El sistema respiratorio tiene sus propias células madres. Ajá. Como te decía, son las que generan constantemente a los neumocitos de tipo 2. Los neumocitos de tipo 1 son células diferenciadas y ellos se van replicando uno tras otro, uno tras otro. Los neumocitos de tipo 2 sí son originados a partir de células madres pulmonares. Pero para eso tiene que haber una condición que tiene que haber suplementaciones adecuadas, tiene que haber una cantidad de ¿Preparar el terreno biológico, a eso te refieres? a preparar el terreno biológico, una serie de nutrientes para que de verdad esa célula madre vaya y estimule la regeneración de neumocito de tipo 2 y el neumocito de tipo 2 se regenere, se transforme, que si tiene la propiedad para transformarse en neumocito de tipo 1. El neumocito de tipo 1 jamás y nunca se puede transformar en neumocito de tipo 2, no se puede diferenciar, pero el de tipo 2 sí puede diferenciarse en uno porque viene de una célula madre. Entonces, primero tengo que crear las condiciones esas. Luego poner células madres con indicadores o estimuladores de diferenciadores para que, para que se transformen en neumocitos, porque si no se pueden quedar estancadas en el tejido respiratorio sin convertirse en nada. Allí, viendo allí el ambiente. ¿Qué si pasa? Y es lo que yo siempre le explico a los médicos que hay que tener algo importante en esto.
Cuando yo aplico células madre, inmediatamente que entren células madre al organismo, ya no vengan para diferenciarse o vengan sin nada, van a empezar a liberar interleuquinas. Ok. Pues que es lo primero que ellas hacen. Ellas tienen que reconocer el terreno donde están y de acuerdo al terreno donde ellas están, pues ellos van a liberar ciertas interleuquinas que son antiinflamatorias o proinflamatorias. Entre ellos, pues va a liberar interleuquina 10, va a liberar interleuquina 17, que es una de las principales interleuquinas del aparato respiratorio que controla todos los que son los problemas de fibrosis y de la actividad de fibroblasto y la actividad de mastocito en el sistema respiratorio. Entonces, una célula madre que entra, liberas esa mioquina, claro que va a mejorar el proceso respiratorio porque va a liberar todas esas interleuquinas antiinflamatorias, va a mejorar el proceso inflamatorio, pero no quiere decir que se van a convertir en células respiratorias. Es lo otro. O sea, van a ayudar a modular la inflamación, mas no se van a convertir, si no llevan diferenciadores, en tejido pulmonar. Yo creo que César aquí tendría que venir algún día con su especialista, el del laboratorio, para que nos diera una explicación así como tal cual hasta porque sí Sí. hay células que son a base de señalización, ¿no? Exacto. O Tiene sea, que son haber señalizadores para ajá. que la célula madre se pueda diferenciar en algo. Porque ya te digo, tenemos células madres en todo nuestro cuerpo. ¿Y por qué no se diferencian? Porque el cuerpo no está produciendo en esos momentos los diferenciadores o los estimuladores para que la célula madre se motive a transformarse en algo. Entonces, por eso te digo, es diferente las dos cosas. Es diferente la terapia con células madre cuando yo lo utilizo como una terapia antiinflamatoria, porque las células madre van a llegar, van a producir toda la respuesta antiinflamatoria, van a controlar el proceso inflamatorio, el proceso que está sucediendo, y ya una vez que lo controlaron, se quedan calmadas allí y tranquilitas, siguiendo siendo células madres. Cuando tú haces una terapia con células madre, donde además de eso ya vienen, o la célula madre viene modificada genéticamente de laboratorio, que es otra cosa, para que se diferencie o se transforme en algo, o le pongo inductores y modificadores junto con la célula madre para que la estimulen a convertirse a otra cosa. Reitero, yo creo que César, estás invitado. Yo no sé si tendrías que venir aquí al estudio o bien, pues haríamos un enlace, porque él se encuentra en Guadalajara. Pero bueno, entonces, a ver, César, ya te hicimos un poco de publicidad en cuanto a lo que tú manejas de células. Aquí lo interesante es que vamos a tener nuevamente un curso de epigenética 16 y 17 de noviembre. Muchos médicos están invitados, los que estén interesados nos pueden escribir. Nada más que eso sí les decimos que se tienen que apurar porque es cupo limitado. Y pues la realidad es que ayer en el Congreso muchos médicos se apuntaron, entonces creemos que probablemente en este mismo mes de septiembre se llene el hotel donde vamos a hacer el evento. Así es de que ahí aparecen en pantalla la fecha y también se les puede dar informes de dónde va a ser exactamente, qué temas vamos a estar presentando. Pero aquí el punto, doctor, yo creo que ya es un tema para cerrar, ¿no? Para cerrar, ¿qué les tienes, qué consejo podrías darle a alguien que tiene ya un problema que no tiene sanos sus pulmones? Mi consejo es acérquese a un centro de rehabilitación respiratoria. Te van a ayudar a cambiar tu estilo de vida, te van a ayudar a cambiar, modificar la calidad de tus pulmones, vas a tener un incremento en tu calidad de vida, en tu rendimiento físico, en prevención de otras enfermedades que está asociada al deterioro progresivo del pulmón. En la medida que el pulmón se va deteriorando atrás todo el organismo, por lo que expliqué, porque es la fuente que se le está incorporando el oxígeno y sabemos que vivimos por oxígeno más glucosa, ¿Es se correcto? convierten en ATP. Así es. Si no hay oxígeno o no hay glucosa, no hay ATP. Y si no hay ATP, no hay energía. Y si no hay energía, no nada funciona. Ahora, doctor, ahora para la comunidad médica, porque de verdad es increíble, el día de ayer muchos médicos nos sorprendió cómo nos siguen en el podcast. ¿Qué les puedes decir a los médicos para que asistan al evento que vamos a tener 16 y 17 de noviembre? Si tuvieras tú que invitar a un médico, un especialista,
o alguien de medicina funcional, ¿por qué tendrían que ir a un curso de este tipo? ¿Cuál sería la motivación para ir al curso? Es buscar la forma de hacer protocolos personalizados e individualizados para cada paciente. Si revisan, ejemplo, pueden revisar las historias clínicas de mis pacientes que van con enfermedades respiratorias y ninguno tiene un esquema de tratamiento, tanto de rehabilitación o de suplementación, igualito al otro. Ninguno. Y una de las cosas que te puede ayudar a eso es el test epigenético. Entre los varios instrumentos que te pueden ayudar, que está desde estudios epigenéticos, desde estudios de metabolómica, desde estudios de proteómica, desde estudios de indicadores del metabolismo, que es otra cosa muy importante de la cual nunca hemos hablado y deberíamos hablar un podcast dedicarlo a indicadores de metabolismo, reducción, oxidación, porque es muy importante. Eh, lo que te digo, con un test, con todos estos indicadores, uno va preciso y diseña una medicina de precisión donde vas directo a todos los puntos álgicos del paciente y a resolverlo de una forma más rápida y más directa. Oye, doctor, otra cosa. Y te permite eso, crear tratamientos personalizados. Al día de ayer nos abordó un genetista, estábamos ahí en el Congreso y él preguntó, fíjate qué interesante pregunta que tiene que ver, él como especialista, él como genetista, su preocupación y su inquietud era, platicábamos antes de entrar aquí en el en vivo, es, él como genetista, ¿por qué tendría que usar esa tecnología? Porque estamos hablando de un aparato que hace un estudio, es un escáner. Él le preocupaba o le inquietaba básicamente si hay referencias bibliográficas o científicas para para este estudio. Para este estudio, sí. A ver, ¿cuál es la dificultad? O sea, ¿cuál es lo que a veces le conflictúa a un genetista? Que el genetista entiende cuando le hablan de sistema epigenético, que es la determinación o identificación de las histonas, las enzimas metiladoras o las fracciones de ARN mensajero, que son las que conforman el sistema epigenético, que están alteradas. Y hay pruebas de laboratorio, porque eso sí se hace en laboratorio y tiene que ser con identificadores o marcadores biológicos que identifican estas proteínas, que identifican estas enzimas, que identifican la fracción de ADN. Eso es una parte de la epigenética. Ahora, este estudio lo que hace es mirar la epigenética, pero desde el resultado de la epigenética. ¿Y cuál es el resultado de la epigenética? La metabolómica, que es el problema que está sucediendo a nivel del metabolismo, con carencia, exceso o ausencia, y la proteómica, la fabricación de proteínas o la fabricación de todo lo que es a partir de ese epigenoma o de ese material genético. Este test en realidad lo que da es el resultado el y que te indica indirectamente que el test epigenético, que hay una alteración en el sistema epigenético. Y el equipo, para los que tienen duda, el equipo lo que hace es a través de la resonancia magnética Tesla, emite ondas que hacen vibrar el comportamiento de estas enzimas epigenéticas, las hace vibrar, le saca la información que tienen, la deficiencia que tienen, la traducen y a través de algoritmos que tienen computacionales, descifran y descodifican lo que está transmitiendo por vibración la histona o la enzima metiladora o la fracción de ARN alterado. Pero en sí la prueba no te dice hay una alteración en la histona tal, en la enzima metiladora tal o en tal fracción de ARN. Lo que te dicen es, mira, debido a esta alteración de estas tres cosas, hay este resultado en la metabolómica y hay este resultado en la proteómica. Pues yo espero que Edgar le mande la invitación al podcast, el doctor, el genetista, el especialista, pues nos escuche. Él me mandó un mensaje por WhatsApp, dice que va a checar las referencias bibliográficas sobre el tema y pues ojalá lo tengamos en el curso, ¿no? Algunos doctores me están escribiendo ahorita que les apartemos el lugar. Gracias, doctora Guillermina, sí, con gusto ahí lo vamos a apartar su lugar. Pues yo creo que para cerrar estamos muy agradecidos, doctor, con la buena explicación que nos acabas de dar. Llamémosle una clase magistral que dice el día de hoy. Y los doctores que nos están escuchando, pues apreciamos realmente que nos escuchen, nos vean
Cualquier pregunta, duda, pueden escribirnos, estamos para servirles. Y también a todo nuestro auditorio en general, de verdad, muchas gracias por seguirnos y por compartir este enlace. Sabemos que la salud es importante, ¿no, doctor? Sí, ya le digo, y mi consejo para terminar esto, como estamos hablando de enfermedades respiratorias, consejo para tanto pacientes como para médicos, busquen la rehabilitación respiratoria, o fisioterapia respiratoria, como también se le puede llamar. Médicos, asóciense con un fisioterapeuta, no solamente respiratorio, cardiovascular y todo esto que te puede ayudar a mejorar mucho la salud del paciente, y las personas aprendan a buscar que la rehabilitación no es para cuando ya estás afectado. La rehabilitación tiene un enfoque preventivo. Puedes utilizarla para prevenir y evitar ese deterioro grande del órgano. Y es que, ay, de verdad, nos estamos extendiendo, pero muchos pacientes post-COVID han quedado mal. Y por Exacto. eso el tema. Mira, una de las invitaciones es esa. Yo les digo, todos los pacientes que sufrieron COVID, que incluso no saben a veces por qué tienen una niebla mental, o se equivocan, o están cansados, o están agotados, o sienten que ya no rinden igual, que el deseo sexual le cambió. Busquen la rehabilitación respiratoria, que le va a ayudar mucho a eliminar, porque aunque no lo crean, quedan fibrosis en el tejido pulmonar que a veces no salen ni radiológicamente por la forma en que están dispuestas Fíjate. la placa de fibra, no sale radiológicamente, pero sí está el pulmón fibrosado. Pero además quedan muchos pulmones, quedan con una respuesta crónica inflamatoria de bajo grado, que no es resolvible si no haces un programa de fisioterapia respiratoria y un programa asociado de cambio de estilo de vida y nutrición. Qué interesante, doctor. Yo creo que la próxima semana, a ver, les vamos a mandar posteriormente el tema del cual vamos a estar hablando. Pero aquellos doctores, como en el caso de César, que maneja células, realmente es un tema muy interesante, pero bueno, ya estaremos viendo a ver qué tema vamos a tocar. Aquellos que quieran participar con nosotros están invitados. Y si es un doctor, un especialista, y si quiere participar en algún tema, que nos comparta las referencias bibliográficas, científicas, medicina basada en evidencia, porque eso a nivel científico y médico pesa y pesa mucho. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, doctor Dismar. Gracias a todos. Estamos pendientes y nos veremos la próxima semana. Y aquellos doctores que me siguen escribiendo ahorita, sí, apúntense para el siguiente taller, porque créanme que ahorita, por lo que estoy viendo, se va a llenar y muy rápido. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima semana.